o por lo menos conversar con precisamente el invitado que tenemos ahora, que es el doctor Lolo Echeverría, analista político, que precisamente nos pudiera dar luces sobre ese tema, de por qué este año ha sido diferente el tema de las protestas nacionales. El doctor Lolo Echeverría nos va a hablar días. sobre... Un saludo para la audiencia, un saludo para todos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por estar aquí, lo tenemos aquí mediante llamada. Doctor Lolo Echeverría, justamente antes de su llamada estábamos conversando con mi compañera sobre que la protesta actual del año 2025 no se ha viralizado, por así decirlo, no se ha contagiado a otros sectores del Ecuador, sino que se ha concentrado únicamente al norte de la Sierra Ecuatoriana. ¿A qué se debe este nuevo fenómeno? Bueno, se debe a varios factores. Uno de los factores, sin duda, es la crisis que sufre el Pachacuti, que es de la política del movimiento indígena. Este partido se ha dividido porque la representación que tiene en la Asamblea Nacional se fue la mitad con el gobierno y la otra mitad con la oposición. Un segundo factor es la crisis también del movimiento de la CONAIE, porque hubo un cambio de dirección. Esto siempre implica un cambio de objetivos, un cambio de estrategias y hasta cierto punto una división interna, porque no todos quedan contentos con los resultados. Hay perdedores y hay ganadores. Y un tercer factor es que en el movimiento indígena, en las marchas y en las protestas, siempre hay elementos extraños que son los revoltosos que están entrenados para una especie de guerra de guerrillas o protesta urbana, y que son los que establecen en el fondo los mayores actos de violencia. Esto ha sido denunciado por los propios dirigentes de la CONAIE y les llaman infiltrados, pero esto por supuesto lo que hace es reducir la autoridad de los dirigentes de la CONAIE, establecer una condición de que no pueden hacerse responsables de todo lo que hacen y todo lo que ocurre. En estas condiciones, entonces, ha habido la posibilidad de que se establezcan focos de protesta en distintos puntos del Ecuador, especialmente en la sierra y algo en la Amazonía, pero no como en las condiciones anteriores, porque incluso tuvieron el apoyo de elementos urbanos, de sectores urbanos que están también en malas condiciones o descontentos con el gobierno. Ese apoyo, esta ocasión, no se ha visto, y por eso es diferente a lo que ocurrió en el 2019 y el 2022. Doctor Echeverría, ¿y hasta qué punto usted considera que ha sido positivo o viable que el gobierno no haya anticipado un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para poder socializar, en este caso, la eliminación del subsidio al diésel, como ocurrió en otros gobiernos? Ahora esa es la exigencia del grupo de la CONAIE, que se sienten pues a dialogar y que se elimine como tal el decreto que mermaba el subsidio al diésel. Bueno, a mí siempre me parece negativo el que no se resuelvan las cosas mediante el diálogo. La política es básicamente diálogo y negociación para conseguir lo que sea viable, lo que sea posible dentro de los grandes objetivos que se plantea la política. No me parece positivo que esta vez no haya sido posible establecer el diálogo, porque hay condiciones que también son diferentes y también alejan de la posibilidad del diálogo. Una de esas condiciones es la señalada de que la dirigencia no es la protagonista, la dirigencia indígena no es la protagonista en el paro, ni parece tener el control de todo lo que ocurre. En esas condiciones, entonces, no hay con quién dialogar. Otro factor es que en el pasado, en el 19 y el 22, cuando el gobierno inició el diálogo, acudieron una cantidad enorme de dirigentes indígenas, cada uno con planteamientos diferentes, de estrategias diferentes, incluso contrarias entre ellas,
Esto dificulta muchísimo el diálogo porque es una especie de acoso al gobierno por varias vías. Es una equivocación, por ejemplo, el hecho de que el gobierno no identifique un liderazgo indígena. Y esto se debe a que no hay las condiciones necesarias para el diálogo. La primera condición indispensable para el diálogo es que las partes, los dialogantes, acepten o reconozcan al otro. Eso significa que el gobierno reconozca quién es el dirigente indígena, quién representa al sector indígena. Para esto ayuda mucho las organizaciones. Si hay un presidente de la CONAIE, él debería ser quien represente a todo el sector indígena. Pero como hay sectores ajenos, incluso al movimiento indígena, como es el caso de los revoltosos o el caso de gente que financia la protesta, entonces no hay la visibilidad de un líder claro en la CONAIE con quien se pueda iniciar un diálogo. Entonces no hay a quien reconocer. Si el gobierno reconociera al presidente de la CONAIE, le invitara al diálogo y él pudiera hacerse responsable y pudiese tener la autoridad suficiente para comprometer, asumir compromisos y establecer planteamientos, entonces sería posible el diálogo. Pero lo que tenemos es una lucha de relatos, cada quien acusa al otro o de dictadura, de represión o de terrorismo, y en esas condiciones el diálogo, en lugar de acercarse, se aleja. Muy buenas apreciaciones, doctor Echeverría. En efecto, no es que solo la falta de voluntad política por parte del gobierno de entrar a un diálogo con estas comunidades, sino también es la falta de un liderazgo claro para entablar este tipo de conversaciones. Ahora, doctor Echeverría, vemos que este paro nacional cada vez se incrementa en el tiempo, ¿no? Ya tenemos 22 días de paro nacional. ¿Cree usted que es prudente por parte del gobierno nacional hacer esta campaña sobre la Asamblea Constituyente y una posible nueva constitución, a pesar del paro nacional que cada vez se incrementa en los días? En mi opinión, no era conveniente, incluso sin el paro, incluso antes de que se produjera el paro, porque las condiciones no son las adecuadas para establecer un camino hacia una nueva constitución, porque eso es un proceso que tiene que desarrollarse en paz, de manera absolutamente racional, para tener con los mejores pensadores y los mejores políticos ecuatorianos, tener un proceso constituyente que mejore la Constitución. Pero en condiciones de polarización y de protesta, de radicalización de esa polarización, no es el ambiente apropiado para establecer el debate hacia una nueva constitución. De manera que con estas condiciones en las que estamos, peor todavía, lo que habrá es una especie de decisión entre el gobierno y los opositores, y una decisión que es emocional, no es racional. Así que lo que vamos a tener es la posibilidad de que todavía en medio de un ambiente de protesta vayamos a las urnas. En este caso el pronunciamiento podría definirse en dos bandos, a favor o en contra del gobierno, y esas no son las condiciones para un proceso como el que significaría o debería ser el análisis y el debate de una nueva constitución. Así es, doctor, coincido plenamente con usted. Y usted, en su experiencia, ¿cuáles serían las oportunidades de mejora para que termine el periodo de Daniel Noboa con éxito o con mediano éxito? Bueno, las condiciones son de que el gobierno se dedique a resolver los problemas del país. Esto es lo que los gobiernos no hacen. Y me parece a mí que todos los gobiernos van perdiendo popularidad de a poco, precisamente porque no se ve que sea un gobierno eficiente que analiza, establece con claridad
cuáles son los problemas, no presenta un proyecto nacional, es decir, un objetivo común para todos. Mire, en este caso, por ejemplo, el gobierno tiene ciertas conductas populistas, como esto de repartir bonos o cambiar unos subsidios por otros, plantear de manera emocional, continuar con la polarización del país, un afán de acumular poder, de establecer autoridad por encima de todo como objetivo fundamental. Todo eso aleja de la posibilidad de resolver los problemas del país. Uno de los problemas más grandes que tiene el país es el problema del sector indígena, porque objetivamente hay condiciones para la protesta, es decir, es una población que está casi al margen de la economía, casi al margen de la civilización inclusive, y hay una deuda histórica que hay que pagar al sector indígena, pero esto no se puede hacer en condiciones de protesta, ni de pugna, ni de guerra interna, sino en condiciones racionales y con un proyecto que resuelva ese problema, entre otros, como el de la pobreza, la violencia. El país tiene muchos y gravísimos problemas, y los gobiernos tienen que presentar básicamente un proyecto, una fórmula para resolver esos problemas. Ningún gobierno de los 3 últimos o de los 4 últimos, ningún gobierno ha presentado un proyecto para resolver el problema del sector indígena. Y esto hace que el gobierno se vea entonces lejano, inútil y en algunos casos incluso un estorbo. Mire usted, una de las cosas que está afectando esta protesta es el hecho de que el Estado no se ve presente para resolver los problemas, sino para reprimir o para generar otros problemas. La gente en su mayor parte está en la informalidad. Para la informalidad, el Estado es un adversario, es un enemigo. Todo esto hace que sea extremadamente difícil la solución de los problemas y exija del gobierno una inteligencia y una capacidad de resolver problemas también extraordinaria. Así es, y para culminar esta entrevista, doctor, ¿cree usted que estos escenarios que hoy enfrenta la presidencia de Daniel Noboa puede a su vez provocar, digamos, un repunte de popularidad a la oposición, en este caso al correísmo? Yo creo que el correísmo está afectado también por una desgracia que se acumula, una serie de desgracias que se acumulan. Porque una es la crisis propia de un partido político que se desgasta. Este partido se desgasta porque lleva 3 derrotas seguidas en elecciones. Se desgasta también porque hay un segundo factor que es de división interna. Hay 2 tipos de liderazgo en este partido. Un liderazgo que es fuera del país, compuesta por prófugos que han huido a México, a Venezuela, a Europa, acusados y con problemas graves con la justicia, condenados por la justicia. Y otro sector que tienen algunos puestos de mando en alcaldías y prefecturas dentro del país y que serían los llamados a regenerar este partido, pero esa pugna entre la dirigencia de los prófugos y la dirigencia interna hace que no tengan unos objetivos claros ni tengan la capacidad de regeneración. En esas condiciones, siendo un partido tan fuerte, teniendo una representación tan grande en la Asamblea, casi no tiene presencia, casi no se nota su acción. Entonces, es un partido que no tiene la posibilidad de retar al gobierno como un reemplazo, como una alternativa. Así que yo le veo pocas posibilidades de que de ese partido salga alguna solución. Interesantes apreciaciones, doctor Lolo Echeverría. Le agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio que nos ha dado para compartir distintas opiniones en esta mañana. Muchísimas gracias. Esperamos volverlo a tener aquí en este espacio Voces y Opiniones. Gracias a usted. Un buen día para todos. Muchas gracias, doctor Echeverría. Son las 8:15 minutos.